En primer lugar, me gustaría agradecer a la Diputación Provincial de Alicante la invitación a formar parte de esta mesa de experiencias y a contar qué es lo que viví en Ecuador, y en especial a Elvira y a Paloma, grandes amigas y compañeras, por pensar que esta experiencia podía ser susceptible de presentarla en este congreso. Lo cierto es que hablar después de Rosa y de Ana pues es un tanto complejo para mí, porque me deja poco espacio a generar reflexiones y hablar de conceptos novedosos, que tampoco es que los haya. Pero, en fin, voy a intentar defender dignamente y a contaros cuál fue mi experiencia. En antropología utilizamos un término que es la terminología glocal, que hace referencia a que cuando nos acercamos a un campo de estudio o a una unidad de análisis, siempre tenemos en cuenta dos visiones, la global y la local. En este sentido, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, nunca tenemos que perder de vista que, como decía Rosa, la violencia contra las mujeres es un hecho a nivel global. Es un hecho que sucede en todas las sociedades, en todos los países y en todas las comunidades. Como reza el título del Congreso, entra en su realidad. Voy a contaros, o voy a intentar mostraros, no su realidad, sino otras realidades. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, no podemos pensar en una única realidad. Sí que es cierto que, como comentaba, esa globalidad genera un hilo conductor, pero, como comentaba Ana, en función de la etnia, en función de la comunidad, en función del país donde se viva, la realidad que están viviendo las mujeres víctimas de violencia de género es totalmente distinto. Entonces, en este sentido, cuando comentaba con Paloma cómo plantear la ponencia, me decía Paloma, cuéntanos qué es lo que has sentido y qué es lo que has vivido y qué has aprendido. Bien, una de las cosas que he aprendido es a ver lo que no mostramos. En este sentido, si miramos las imágenes de mujeres que tenemos detrás de la mesa, apreciamos que, aunque se tiene en cuenta la intergeneracionalidad, estamos viendo tres imágenes de mujeres blancas, caucásicas, que poco tienen que ver con el escenario y la diversidad de mujeres. En este sentido, yo no sé si mi compañera de mesa, Ana, se sentiría identificada con esas tres imágenes. Bueno, dicho lo cual, mi exposición va a versar, os voy a contar un poco la experiencia de cooperación, os voy a contar qué es la cooperación descentralizada. Haremos una aproximación a algunos datos demográficos de Ecuador como país y de la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí veremos cuál ha sido el estudio de campo y mi aproximación a lo que se me pedía, que era la generación de un protocolo de un observatorio sobre el feminicidio en Quito que pudiese ser extrapolable a Ecuador como país. Cuando hablamos de cooperación descentralizada, tenemos que poner por una parte la entidad cooperante, en este caso, que es el Fons Valencià per la Solidaritat. El Fons Valencià es una entidad que está compuesta por administraciones públicas. Los socios del Fons Valencià son ayuntamientos y administraciones públicas, que de manera independiente, cada uno de ellos, el dinero que destina a la cooperación internacional o ayuda al desarrollo sería insuficiente para poder sustentar un programa específico. Por lo tanto, el Fons lo que hace es canalizar la ayuda al desarrollo de diferentes municipios y con ellos genera los programas que son demandados por la contraparte. En este caso, la idea de proponer o de estudiar un observatorio sobre el feminicidio no es un proyecto que se nos haya ocurrido desde aquí, sino que es un proyecto demandado por una entidad de Ecuador y, en este caso, de Quito, que es un centro o un colectivo de mujeres feministas que pensaron que un buen proyecto sería una buena idea, sería una asistencia técnica para poner en marcha un protocolo de observatorio de feminicidio. Bueno, esta es una foto del cuerpo de voluntarios que fuimos desde el Fons Valencià. Cada uno de ellos somos diferentes profesionales, técnicos de varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
Bueno, deciros que en esta foto falta una compañera que es Susana, técnica de juventud del Ayuntamiento de Elche, que en este día no pudo venir, pero que hoy se encuentra entre nosotros. Así que ya estamos todas, Susana. Bueno, preparando el viaje, sí que me gustaría hacer una pequeña referencia a la ubicación geográfica de Ecuador, porque cuando hablamos de los países latinoamericanos, yo tengo que reconocerlo que al principio, cuando hablábamos de Ecuador, no sabía ni ubicarlo en el mapa. Entonces, Ecuador es un país pequeño de América Latina que se encuentra junto al Pacífico. Es un país que está compuesto por 24 provincias y una de ellas es la provincia de Pichincha, donde está ubicada Quito, que es su capital. Cada una de esas provincias tiene una composición demográfica distinta y en este sentido, para que nos hagamos una idea de las diferentes realidades y de las diferentes etnias y la población demográfica del Ecuador, Ecuador, como vemos ahí, es un país pequeño que está atravesado en su franja central por la cordillera de los Andes. A la derecha tendríamos toda la zona de la selva amazónica, que linda con Perú y con Colombia, y a la izquierda la zona costera. Ecuador es un país que, como vemos en esta diapositiva, la población se autoidentifica como mestizos, indígenas, montubios, blancos, afroecuatorianos, mulatos, y hay un porcentaje de la población que se identifica de otra manera. Vemos los porcentajes, mestizos son alrededor del 84,19%, indígenas casi el 6,5%. Aquí tenemos que tener en cuenta que existen más de 200 nacionalidades indígenas, lo que nos hace pensar la gran diversidad cultural y étnica que podemos encontrar en el Ecuador. A ellos les gusta. Algunos se diferencian como pueblos y otros como nacionalidades indígenas. Los que se autodenominan pueblos indígenas, la diferenciación es que dicen que ellos nunca fueron colonizados por los españoles. De ahí que mantienen sus raíces indígenas primigenias. Sin embargo, las nacionalidades sí que fueron etnias o tribus que fueron colonizadas por los españoles, que sí que es cierto que mantienen sus costumbres, pero ya tuvieron un contacto muy directo y condicionado por los colonos españoles. Los montubios son una población que viven en la zona de la serranía, en el monte, y que surgieron a raíz de la mezcla de colonos españoles, etnias o comunidades indígenas y esclavos negros. Los blancos provienen fundamentalmente de la inmigración europea. Los afroecuatorianos, que provienen de la mezcla de grupos étnicos y esclavos negros que fueron llevados al Ecuador con la colonización fundamentalmente española. Y los mulatos, que surgen de los grupos étnicos y de la inmigración laboral, que con el desarrollismo a partir del siglo XVIII fue una inmigración fundamentalmente de pobladores de Jamaica que fueron a trabajar al Ecuador y de ahí surgieron lo que hoy en día llamamos los mulatos. Ecuador es un país con una población reducida, son 16 millones de habitantes, de ellos 8.062.000 son hombres y 8.216.000 son mujeres. Esta es la provincia de Pichincha, donde se ubica Quito, que es la capital del país. Aquí podemos apreciar que en esta provincia, Quito es una población, es un cantón mayoritariamente de población mestiza, y algunas provincias colindantes como Cayambe es un cantón con una población predominantemente étnica e indígena. De hecho, en Cayambe el 60% de la población son indígenas. Esto, como veremos más adelante, tiene una especial importancia y vínculo con los procesos migratorios de provincias rurales hacia Quito, que es una gran urbe metropolitana. Os he mostrado aquí una imagen muy conocida de Quito con el volcán Cotopaxi presidiendo
el fondo de Quito, bueno, un volcán que actualmente lleva meses esperando que erupcione y que forma parte de la preocupación del día a día de la población quiteña. Es un municipio, bueno, es una capital que se encuentra a una media de 3.700 metros de altura. Es la metrópoli o capital que está construida a mayor altura en el mundo y cuya población, como os comentaba anteriormente, el 82% es mestiza, casi el 5,5% es indígena, 1,3% en Montubio, el 6,3% es población blanca y el 4,5% es población afroecuatoriana. Bien, voy a pasar a contaros un poco con quién estuve realizando mi colaboración o cooperación. La demanda de la propuesta del Observatorio sobre Femicidio la hizo el Centro Surcuna, que es un centro de apoyo y protección de los derechos humanos. Es una organización que se autodenomina como una organización feminista y está posicionada a nivel nacional e internacional. Reciben ayuda de cooperación internacional tanto de la Comisión de Cooperación Española como de la Cooperación Alemana. Mantienen diversos proyectos. Asimismo, también tienen el encargo de centros de las Naciones Unidas y agencias de las Naciones Unidas como UNFPA, UNICEF, a la hora de elaborar protocolos y guías de derechos sexuales y reproductivos, y cuya misión es impulsar, fortalecer procesos de defensa, exigibilidad y justicia de los derechos humanos. Como ellas dicen, su contribución o su mayor hincapié es condicionar al cambio de patrones socioculturales y la transformación de realidades, fortaleciendo las organizaciones y movimientos sociales. En este sentido, la estructura de Surcuna se diferencia en el mantenimiento de un blog donde informan constantemente a aquellas niñas, adolescentes y mujeres que tienen cualquier tipo de situación de ser violentadas, de derechos sexuales, reproductivos. Tienen una línea telefónica en la que informan y asesoran. Y tienen un espacio que llaman El Cuartito, que es una asesoría de atención personalizada, donde intentan dar respuesta y asesoramiento a todas aquellas situaciones que se generan, que estén relacionadas tanto con la violencia de género como situaciones de aborto. Hemos de tener en cuenta y recordaros que Ecuador es un país donde el aborto está penalizado, está prohibido y está penalizado. En este sentido, una de las colaboraciones que estábamos haciendo es que existe recientemente una instrucción de la Fiscalía General del Estado, sobre todo de algunos fiscales, que van dirigidos a los médicos que atienden a jóvenes adolescentes que tras haberse realizado un aborto clandestino acuden a los servicios sanitarios del país a ser atendidas. En este sentido, los fiscales solicitan a los médicos que denuncien a aquellas mujeres que han realizado abortos clandestinos, con lo cual entraría a formar parte de esa violencia estructural de la que nos hablaba Ana anteriormente y que apuntaba Rosa. Tienen un servicio de acompañamiento que ellas llaman las comadres. Ellos tienen una relación muy directa con la organización Women on Waves, que es conocida seguro por todas y todos, que es una organización que se dedica a practicar abortos en un espacio de seguridad y con las máximas garantías en aquellos países que el aborto está penalizado. Es un barco que va recorriendo distintos lugares y el mundo entero para, en aquellos países donde no está permitido el aborto, ellos en aguas internacionales practican el aborto, con lo cual no pueden ser perseguidos ni penalizados por ninguna legislación estatal. Pues en este marco es donde se me solicita que colabore en la propuesta de un protocolo del Observatorio del Feminicidio para el Cantón de Quito y para el Estado de Ecuador. Todo esto es de contaros que la colaboración en cooperación forma parte de un proyecto que se llama Expertos Municipales,
que es que técnicas y técnicos de aquellos ayuntamientos que son socios del FONS, en nuestro mes de vacaciones nos marchamos a realizar esta cooperación, esta labor o esta colaboración en cooperación. Por lo tanto, todo esto que se me solicitaba o se me planteaba tenía que ser en un mes, que era el mes de mis vacaciones. Cuando hablamos de observatorio estamos hablando de una estructura de monitoreo. Y cuando hablamos de femicidio, feminicidio, lo primero que intenté es hacer una aproximación conceptual al término feminicidio. Aquí en Europa, cuando utilizamos el término concepto feminicidio, nos parece que es similar el feminicidio y femicidio, pero no es así. Existe una ligera matización y diferencia. El término femicidio es una traducción del inglés femicide, que hace referencia al homicidio de mujeres. Cuando hablamos del término feminicidio, en este caso fue la antropóloga Marcela Lagarde, quien en un escenario de violencia y denunciando los asesinatos de Ciudad Juárez, entendía que no solamente podíamos hablar y contemplar la violencia contra las mujeres teniendo en cuenta o partiendo del asesinato de mujeres, sino que la violencia es algo mucho más amplia. La violencia contra las mujeres tiene que tener en cuenta aquella violencia estructural, aquella violencia de Estado y aquellas situaciones de un espacio de violencia, incluyendo la inacción o la permisibilidad de los contextos comunitarios y la inacción del Estado que permite que se generen los escenarios de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, estamos hablando, por una parte, del asesinato de mujeres, estamos hablando, por otra parte, de la violación de mujeres y estamos hablando de la inacción o la inactividad o la permisibilidad del Estado. Todo esto es lo que Marcela Lagarde entendía como el término feminicidio. Autoras como Ana Carcedo y Montserrat Sagor reivindicaban también el término feminicidio y lo que hacían era precisamente vincular el tema de los asesinatos de mujeres con ese continuum de la violencia que hablaba Marcela Lagarde anteriormente, en la diapositiva anterior. Es decir, estamos hablando no del hecho puntual de la violencia en sí, no del hecho puntual del asesinato, sino de una práctica social que está inserta, como comentaba Rosa y Ana anteriormente, en un sistema patriarcal que genera una violencia contra las mujeres de manera continuada. En este sentido, hablaba no solamente de los homicidios realizados por hombres vinculados sentimental o emocionalmente a la víctima, no solamente hablaba de maridos, de novios, sino al asesinato que cualquier hombre comete contra cualquier mujer por el hecho de ser mujer, independientemente de la vinculación sentimental o emocional que se pueda tener. Las autoras Radford y Russell hacen una clasificación del feminicidio, hablando del feminicidio íntimo, que son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tiene una relación íntima, familiar o de convivencia. Habla del feminicidio no íntimo, que son, como decía, los asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, ni familiares, ni de convivencia, pero que en un momento dado se genera una relación puntual entre ese hombre que agrede a esa mujer. Y por conexión, aquellas mujeres que, como comentan estas autoras, se encuentran en la línea de fuego. Es decir, mujeres como amigas, madres, familiares, que en un momento dado, por defender a una mujer del ataque de un hombre, también son víctimas de violencia de género. Cuando hablamos de estadísticas en España, ayer en este foro presenciamos algunos comentarios con sesgos androcéntricos, que es cuando un hombre se permite hablar de la violencia contra las mujeres, siempre los hombres tendemos a hablar con una gran autoridad y nos creemos en posesión de la verdad absoluta. Cuando se hablaba del volumen de los asesinatos, cuando se vinculaba al carnet de puntos, a las muertes,
Y cuando se decía que en realidad, bueno, estábamos hablando de 48 mujeres asesinadas, que en realidad a nivel cuantitativo no era tanto, si utilizásemos el término o el concepto feminicidio y contabilizásemos a aquellas mujeres que han sido asesinadas y que no han tenido una relación directa con el agresor, a día de hoy estaríamos hablando de 85 mujeres asesinadas víctimas de feminicidio en España. Si además sumásemos a aquellas mujeres que han sido violadas, que han sido agraviadas sexualmente, sumaríamos 1.300 mujeres más que han sido violadas en el país, en España, en el año 2014. Si hablásemos de ese continuum de la violencia, de aquellas mujeres que están soportando la violencia psicológica y maltrato no denunciado día tras día, estaríamos hablando de un volumen importantísimo y probablemente estábamos hablando de lo que Marcela Lagarde inicialmente habló del genocidio, que a nivel de tipificación en el Código Penal es muy complicado, porque el genocidio hace referencia a una intención de eliminación de un colectivo. Pero con estos datos y con este volumen yo no sé si la violencia contra las mujeres tendrían algo que ver con el término genocidio. Entonces, cuando Rosa, en su intervención anterior, hablando de la violencia de los hombres contra las mujeres, dice, bueno, no los hombres, algunos hombres, yo animaría a Rosa a que no ponga paños calientes, no algunos hombres. La violencia contra las mujeres es ejercida por los hombres, forma parte del patriarcado y forma parte de una estructura en las relaciones de poder. Por lo tanto, los hombres formamos parte de ese género privilegiado. Si a los hombres, de alguna manera, nos sienta mal que nos incorporen a todos cuando hablan de la violencia contra las mujeres, lo que tenemos que hacer simplemente es actuar y reaccionar. Y cuando ayer escuchábamos que las mujeres lo que tienen que hacer es aprender a no admitir relaciones afectivas de sometimiento, pues probablemente quienes tenemos que aprender somos los hombres a respetar en este sentido sí somos los hombres. Bueno, quienes tenemos que aprender a respetar la dignidad, la integridad y la vida de las mujeres. Bueno, cuando hice un intento de aproximación al campo de estudio, quise hacer un acercamiento al cuerpo legislativo, a la legislación del Ecuador, a datos estadísticos, a la realidad sociodemográfica y al movimiento feminista. Ecuador, a nivel legal, sí incorpora el concepto o el término feminicidio en el Código Orgánico Integral del 2014. En este sentido, entiende que la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o su condición de género, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Está recogido en la Constitución del Ecuador, existe una ley que es la llamada Ley 103 de 1995 y en el 2008 aprobaron el Plan Nacional de Erradicación contra la Violencia de Género. Está adherida a todas las convenciones internacionales, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, que la Convención Interamericana, al modelo protocolo latinoamericano de investigación sobre las mujeres. En este sentido sí que me gustaría hacer una matización, que es que colaborando con la Fiscalía y con psicólogas, peritas judiciales, ellos aplican este protocolo de modelo en los casos de feminicidio post-mortem, que es algo que me llamó mucho la atención. Lo que hacen en este peritaje psicológico es recomponer la historia de la mujer desde la voz de las mujeres. Ellos intentan en este peritaje demostrar la relación de poder que ha existido en esa relación, no únicamente el asesinato de la mujer, sino que ese asesinato ha sido fruto de una relación asimétrica de poder de un hombre contra una mujer. Como comentaba anteriormente, la población indígena es importante y la Constitución del Ecuador reconoce la justicia indígena. En este sentido, esto lo que quiere decir es que en aquellas comunidades indígenas
todo lo que sucede dentro de la comunidad es juzgada por digamos, los códigos consuetudinarios y por la propia comunidad indígena. Esto no quiere decir que los delitos penales no puedan ser conocidos por la justicia ordinaria, solamente que no llegan a la justicia ordinaria, que se quedan dentro de la comunidad indígena. Bueno, aquí tenemos una serie de estadísticas de asesinatos de mujeres, de feminicidio, porque cuando hablamos de América Latina tenemos que poner en el contexto que Ecuador forma parte de los países de América Latina y el Caribe que están inmersos en un escenario de violencia contra las mujeres muy distinto al escenario que vivimos aquí en Europa. Estos son los datos de la última encuesta del Ecuador del 2011, publicado en el 2012, donde el 60% de las mujeres del Ecuador declaran haber sido víctimas de violencia de género, en un sentido u en otro, física, psicológica, sexual. En la última encuesta de relaciones afectivas del 2015 de España estábamos hablando de un 6%. Aquí estamos hablando de un 60% de las mujeres reconocen haber sido víctimas de violencia de género. Un dato que me llamó mucho la atención, buscando las estadísticas, es que estas mujeres que reconocen haber sido víctimas de violencia de género, cuando se les pregunta en qué ámbito familiar estaban viviendo, casi no hay diferencia entre las que estaban viviendo con los padres y familiares de la expareja, es decir, del agresor, como quienes vivían en el ámbito doméstico de los padres o familiares de la mujer agredida. Esto quiere decir que hay una alta permisibilidad social o del entorno familiar en cuanto a la violencia contra las mujeres. Da igual dónde se viva, da igual en qué contexto familiar. Existe una práctica social admitida que es que se permite la violencia contra las mujeres, se entiende que forma parte del día a día, de lo cotidiano. Estos son algunos datos. En el 2013 estamos hablando que en Ecuador fueron asesinadas 253 mujeres y en el primer semestre de 2014 alrededor de 100. El Ministerio del Interior hablaba que durante el 2014 asesinaron a 179 mujeres, de ellas únicamente el 55% fue declarado o considerado femicidio. Aquí tenemos datos sobre las violaciones de mujeres en Ecuador. En el 2013 se tuvo conocimiento de 4.729 violaciones. Durante el primer semestre de 2014, alrededor de 2.396. De ellas, 961 violaciones fue de niñas de menos de 14 años, es decir, el 20,3%. Cuando hablaba de la realidad sociodemográfica, quería hacer hincapié fundamentalmente no en la realidad de la mujer blanca, no en la realidad de la mujer mestiza, sino en la realidad de la mujer indígena. Os comentaba anteriormente que el cantón Cayambe, el 60% de la población es población indígena y de entre ellas los flujos migratorios hacia la gran metrópoli de Quito fundamentalmente son de mujeres. Fundamentalmente son quienes buscan el sustento económico de las unidades familiares y además son quienes se hacen cargo de la crianza de los guaguas, que son los niños. Aquí Marc Aulé, cuando hablaba de los no lugares, hacía referencia a aquellos lugares de tránsito donde no existe una vinculación de identidad, donde no existe un arraigo, pero que son compartidos en el día a día. En este caso, las mujeres indígenas que tienen que abandonar su comunidad indígena frecuentan las veredas de las grandes avenidas de Quito, vendiendo lo que sea, intentando generar el sustento económico para las unidades familiares y además siendo las que se encargan del cuidado de los niños. Esta fue una experiencia realmente linda y bonita que hicimos en Cayambe. Elizabeth, que es una psicóloga técnica responsable de un centro de acogida
a mujeres violentadas del mundo indígena, nos comentaba que todos aquellos proyectos de intervención occidentales o que podamos conocer no consiguen una adhesión de las mujeres indígenas. En el mundo indígena, ellos parten de una cosmovisión que no entienden la linealidad, no entienden la sectorialidad. Ellos entienden que el mundo indígena es circular y que está relacionado con la unidad de la comunidad indígena. Ellos anteponen la unidad de la comunidad a la exigencia de los derechos individuales. Entonces, lo que intentamos fue generar un taller que estuviese vinculado a la cosmovisión indígena. En este sentido, trabajamos con los cuentos orales, trabajamos con la mitología indígena, trabajamos un mito de la comunidad indígena sobre el cual hicimos hincapié en el rol de la mujer indígena, en el empoderamiento de la mujer indígena y en el papel y en recuperar la importancia de la unidad de las mujeres indígenas como colectivo frente a los hombres indígenas como violentadores. Y la verdad es que fue una experiencia encantadora. Bueno, aquí tenemos Mamá Cayambe y Papá Imbabura, que son dos volcanes de Cayambe que forman parte del inicio de la cosmovisión indígena, donde todo lo natural, donde todo lo ecológico forma parte del día a día y de la cotidianeidad. En ese trabajo de campo intenté acercarme también a todos aquellos movimientos a los que podía en el espacio de un mes. Me entrevisté con la Coalición Nacional de Mujeres Ecuatorianas. A este evento fueron convocadas y vinieron más de 30 organizaciones de todo el país. Vinieron organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, la Media Luna Negra, que es mujeres afroecuatorianas, negras. Vinieron mujeres que estuvieron viajando 11 horas toda la noche para pasarse 2 horas debatiendo y reivindicando los derechos de las mujeres indígenas y de las mujeres del Ecuador. Otro evento al que asistí fue la plataforma de Mujeres en Resistencia, Mujeres por el Cambio. Es una plataforma que aglutina a diferentes organizaciones de mujeres feministas que lo que intentan es situar las reivindicaciones o las exigencias de las mujeres en la agenda pública y en la agenda política del Estado del Ecuador. Aquí lo que se estuvo preparando en esta plataforma fue una marcha estatal que se celebró el 16 de diciembre en Quito y donde, en esta plataforma, donde habían mujeres feministas, movimientos feministas y mujeres que se reconocían ciudadanas no feministas, lo que intentaron es llegar a un mínimo de interés en el que todas las mujeres pudiesen sentirse representadas. Con lo cual salieron unas cuantas frases en el que todas podían converger. Y es que las mujeres asumimos la plurinacional con voz de mujer, somos mujeres que nos definimos y nos posicionamos ideológicamente, cuestionamos el capitalismo y el patriarcado y el género nos une, la clase nos divide. Esta frase me gustaría que las pudiésemos tener en el imaginario personal de cada una y cada uno de nosotros y reflexionásemos sobre ellas. Me entrevisté con Rocío Rosero, que es una mujer altamente reconocida en el Ecuador, que fue asesora de Michelle Bachelet, en ONU Mujeres. Ella me decía que no es tan importante la existencia de una legislación y de una protección legal, porque el hecho de que el Ecuador hubiese tipificado el feminicidio en el Código Penal ha llevado consigo una desnaturalización de todos aquellos programas de prevención que existían en la anterior ley contra la violencia de género. Es decir, se le está dando un predominio y una sobreimportancia a la persecución penal del feminicidio, pero se ha olvidado el trabajo constante y cotidiano de la prevención y la modificación de las prácticas y costumbres cotidianas. Bueno, Pilar Rasa y Ana Cris Vera forman parte de Surcuna, que yo os he hablado de ellas. Me reuní con la plataforma Justicia para Vanessa,
Voy a ir un poco rápido porque me queda poco tiempo. Con la Casa Refugio Casa Matilde, que es un recurso de casa de acogida de mujeres y menores en Quito, que atiende a mujeres refugiadas de Ecuador y de países colindantes del Ecuador. No quiero terminar sin comentaros 3 casos de 3 mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Vanessa Landínez fue uno de los casos que generó la demanda de los movimientos sociales feministas, a partir del cual se tipificó el término feminicidio en el Código Penal del Ecuador. Vanessa Landínez fue encontrada muerta en la habitación de un hotel. Cuando se inició el proceso de investigación, resultó que tenía una serie de lesiones que no se explicaban, y con la investigación criminológica se dieron cuenta de que Vanessa había sido arrojada desde un 4º piso del hotel donde la habían encontrado en la habitación del mismo. Por lo tanto, Vanessa se fue una noche con unos amigos, terminó en el hotel, la violaron, la agredieron y la tiraron por el 4º piso de una habitación de un hotel. Para ocultar el rastro, con la connivencia de los trabajadores del hotel, la cogieron y la volvieron a meter en la habitación del hotel, dando a entender que la habían encontrado y que nadie sabía lo que había sucedido. A partir de ahí, familiares de Vanessa utilizaron toda una campaña en las redes sociales que se llama Justicia por Vanessa. En las redes sociales empezaron a surgir casos de mujeres que habían sido asesinadas y que habían sido ocultadas. Y esta campaña, que recogió a infinidad de mujeres que habían sido asesinadas y que no pensaban que tenían una reivindicación y una justicia que reclamar, fueron las que consiguieron que finalmente se tipificase el feminicidio. Gaby Díaz fue una adolescente, estudiante de enfermería, que fue asesinada con 19 años de edad, que salió una noche de fiesta con unos compañeros estudiantes, que fue violada y asesinada. La familia presentó toda una serie de pruebas, de audios, de fotografías de sus asesinos. La Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura demoró el proceso durante más de un año. Hubo toda una campaña de acoso de los familiares de los violadores y asesinos, hubo toda una campaña de acoso en las redes sociales, acoso que Gaby no pudo soportar y terminó suicidándose. Es un suicidio fruto de un acoso, fruto de unas prácticas de violencia contra la mujer. Como suicidio nunca sería tipificada como muerte por violencia de género, pero Gaby se suicidó porque no pudo soportar el acoso y la doble victimización. Y María Fernanda, que forma parte de la campaña Salomé con su mamá, María Fernanda es una mujer que estaba casada, madre de 3 hijos, que conoce a un hombre también casado, inician una relación sentimental, se queda embarazada. Este hombre, a su vez, mantenía una esposa con quien no podía tener hijos. Este hombre le promete por activa y por pasiva que va a abandonar a su mujer, que la va a cuidar durante el embarazo y que van a formalizar su relación. Cuando María Fernanda da a luz, este hombre le insiste a que acuda a una clínica maternal o una clínica donde él había preparado ya el parto. Con la connivencia del ginecólogo y con la connivencia de la clínica, cuando nace Salomé, ella no consigue ver a su hija. Salomé es secuestrada por el padre y por la mujer del padre. La inscriben de manera fraudulenta, le cambian los apellidos a Salomé y se la llevan, y María Fernanda, a día de hoy, 1 año y 3 meses después, no ha sido capaz de ver a su hija. Ha iniciado un proceso judicial. La jueza, quiero hacer hincapié en este caso, porque, bueno, perdonadme, a día de hoy Salomé aún está esperando la prueba del ADN y que por fin pueda recuperar a su hija.
Bueno, me entrevisté con el Consejo Nacional de Igualdad y Género, con la Fiscalía General del Estado, con la Defensoría del Pueblo, con el Consejo de la Judicatura y a nivel universitario con la Universidad de Flaxo, con la Jenny Pontón. En ese sentido, intenté hacer un trabajo de campo de todas aquellas áreas que pudiesen tener una relación directa o indirecta con el fenómeno de la violencia y con el feminicidio en Ecuador. Y esta va a ser mi propuesta del observatorio. Voy a intentar que converjan todas las organizaciones de mujeres feministas que generen como fuente de información todos aquellos casos de feminicidio y a intentar generar que todas las instancias públicas del Estado del Ecuador generen las estadísticas de libre acceso para que todo el mundo pueda visibilizar la realidad del feminicidio en Ecuador. Bueno, esta ha sido mi experiencia de cooperación internacional en Ecuador.